Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El fondo de este libro de Habacuc, si usted lo puede leer y lo puede analizar si quiere, básicamente es para advertir o señalar al pueblo de Judá en cuanto a lo que iba a venir a esa nación si Dios no trae un avivamiento antes. Y la historia ya lo sabemos, no vino el avivamiento, vino un juicio severo, hermano, que realmente fue desastroso, de tal forma que el profeta Jeremías, el hombre llorón, el hombre profeta de lágrimas, pudo ver todo el desastre que le suscitó al pueblo de la nación de Judá. Y mi esperanza es que sí haya un avivamiento en México. Dice el dicho, ¿verdad? Más bien, dice el dicho que la esperanza muere. Yo todavía tengo confianza. Yo todavía tengo esperanza. Yo todavía no estoy pesimista. Yo todavía, hermano, me encuentro optimista, animado de que Dios va a producir un sacudimiento a esta nación. Pero antes de que pase, usted necesita saber qué es un avivamiento espiritual. A mi Dios le dije que tengo un poquito de escepticismo hacia ustedes. Quiero que me perdonen por lo que les voy a decir. Hay ocasiones que cuando yo me sacrifico y me esfuerzo para traerles un mensaje de parte de Dios, porque busco al Señor para darles el mensaje que necesitan, pero a la misma vez pienso que agarran el mensaje y lo echan al bote de la basura. Al igual que aquellos grandes mensajes que el profeta Jeremías y Habacuc pudieron haber dado al pueblo, y que el pueblo nomás lo oía y lo echaba al bote de la basura. Ese es lo que yo le puedo mostrar, lo que yo experimento. Porque es tal mi preocupación y deseo de todo corazón tener la dicha de ver un avivamiento en mi país. No solamente en mi país, pero en todo el mundo hispano. He estado en oración. El tema del avivamiento espiritual es importante por muchas razones. Entre ellas podemos destacar 3 razones. Primero, porque un avivamiento, cuando venga un avivamiento en nuestras iglesias, en nuestra nación, va a energizar la iglesia, es decir, va a activar la iglesia, va a vigorizar la iglesia, va a empujar, va a mover, va a ser diligente, se va a robustecer, se va, hermanos, a alentar, se va a animar, se va a fortalecer, se va a reverdecer la iglesia. 2, cuando venga un avivamiento, va a promover la salvación. Porque eso ya se perdió. La apostasía espiritual que yo observo es que muchas iglesias no les interesa promover la salvación. He ido a iglesias en donde, hermano, hay gente nueva que llevan ahí a la iglesia y el pastor no da el plan de salvación, ni siquiera da la invitación de ser salvos. Eso habla de una apostasía, de un abandono de hacer lo que Dios mandó a la iglesia, renunciando a lo importante y resistiendo a Dios. Es una, hermano, realmente tristeza.
Cuando hay un avivamiento, no tan solamente va a activar la iglesia, a mover la iglesia, a empujar la iglesia, a reverdecer la iglesia, a fortalecer la iglesia, pero también va a promover la salvación, y también porque el avivamiento es el antídoto a la apostasía espiritual. Cuando digo antídoto, estoy hablando acerca de hermanos, escúcheme bien, ¿cómo le puedo llamar para que me entienda mejor? El antídoto, el contraveneno, vamos a llamarle, de la apostasía espiritual. El medicamento, el fármaco, el remedio a la apostasía. Cuando venga un avivamiento, todas esas iglesias apóstatas serán derribadas, porque el avivamiento va a incendiar a ellos. Se van a dar cuenta del error, se van a dar cuenta de su desviación doctrinal, se van a dar cuenta del error en que ellos están o han estado por años. Y los charlatanes van a tener que trabajar, hermano, en otra cosa antes que vivir de la gente engañándola. Lamentablemente es un tema no bien entendido, el asunto de un avivamiento espiritual. Es un tema no enterado, no enseñado. Se confunde un avivamiento espiritual hoy en día en las iglesias en más cultos, en cultos eufóricos, en cultos realmente, hermano, de locuras, de reacciones de locura. Tanto que se han inventado esas euforias, hermano, como la risa santa, como la patada santa, y no sé qué tanta tontería. Os podemos escuchar y podemos ver a través de las redes y a través del internet lo que está pasando con todas esas corrientes, hermano, que no tienen nada de cristianas, sino más paganas. Mayor número de asistencia en los cultos. Creen, hermanos, hermanas, que es un avivamiento espiritual. Hoy hay hombres que concentran miles en un estadio, y a eso le llaman avivamiento espiritual. Hoy artistas de la talla de Marcos Witt llenan estadios de toda clase, entre paréntesis, de cristianos. Y entre muchos ahí asistentes están muchos bautistas, llamados por todo ese ruido de esa cantante. Me preocupa mucho que usted tenga en su casa música de Marcos Witt. Me preocupa que usted tenga música de Adrián Romero en su casa. Me preocupa que usted escuche toda esa basura. Y la escucha porque usted no tiene el discernimiento espiritual, porque usted camina en la sensualidad y en el sentir de la carne, y por eso no logra percibir que usted está escuchando música de error. Y que como usted está en esa corriente, cuando escucha un mensaje así de mí, que le hablo yo a usted, usted comienza a enojarse conmigo porque le estoy tirando a su música, porque le estoy tirando a la música que a usted le agrada, que a usted le gusta cantar y que le gusta a usted escuchar en sus audífonos allí, hermano, que nadie les ve. Y se molesta conmigo, y le irrita, y le enoja, y le causa jaquecas, dolor de cabeza. Pero ¿qué es un verdadero avivamiento espiritual? Esa es la pregunta. ¿Qué es un avivamiento espiritual? Según la definición de algunos, pueden estar acertados o no, pero se dice que es una obra soberana del Señor, por medio del cual el Espíritu Santo de Dios manifiesta la presencia de Dios, que convence de pecado y remueve, hermano, renueva la vitalidad de la iglesia. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son las evidencias de un avivamiento espiritual? ¿Cuáles son las pruebas de que yo pueda saber que realmente eso es un avivamiento espiritual? ¿Cuál es la demostración? ¿Cómo yo puedo saber que ese es un avivamiento espiritual? Porque hay una renovada.
en la vida de oración. Hay una renovación, hay un cambio, mis hermanos. Hay una reforma, una reparación, un arreglo en la vida de oración. Hay un cambio radical, hermano, de buscar más a Dios. Usted puede darse cuenta personalmente, individualmente, que usted es una persona, les hablo a todos, no tienen ese cambio en la vida de oración. Usted no tiene ese radicalismo en buscar a Dios. Casi todos los avivamientos espirituales empiezan con una renovación en la vida de oración. Hay un sentir de la persona por la debilidad espiritual, ya sea individual o ya sea colectiva, pero hay esa flaqueza y eso, hermano, ese agotamiento, ese cansancio, hermano, de vivir una vida así como la vive usted ahora, quizá. Hay un sentir de que necesitamos que Dios, hermano, obre en nuestras vidas. Somos incapaces de cambiar nosotros la situación de este tiempo. No podemos cambiar la situación, nuestro entorno. Y cuando tenemos esa incapacidad, esa ineptitud, entonces tenemos que renovar nosotros, hermano, nuestra vida, nuestra búsqueda en oración a Dios. Si yo les citara en esta noche a venir a ustedes a las 6 de la mañana a orar al templo, yo les aseguro que casi muy pocos o nadie vendría. Todos daríamos una excusa, todos daríamos un pretexto por qué no puedo venir. Y cuando hay un avivamiento, la gente, hermano, en su sentir tiene ese deseo y vienen a la iglesia y está un montón de gente orando sin que el pastor los convocara, sino porque tienen ese gran deseo de buscar más a Dios, porque quiere que Dios obre, que Dios trabaje, que Dios haga algo grande, porque ellos mismos, ustedes, nosotros nos sentimos incapaces, inútiles, incompetentes, hermano, y ineficaces de cambiar la situación en la que usted y yo vivimos. Nos sentimos incapaces, ineficaces de poder cambiar todo lo que estamos viendo hoy en día. El cristiano que no entiende esto, que no busca a Dios, quiere que los políticos cambien este país, que los partidos hagan algo. Ningún partido, ni PRI, ni PAN, ni nada, nadie más, están más corrompidos y podridos todo el sistema político. No hay nadie, hermano. El error de muchos cristianos es que pensamos y confiamos y tenemos nuestras esperanzas en que un político, en un partido que puede cambiar nuestro entorno nacional, lo que puede cambiar nuestro México es que el cristiano tenga un sentir de buscar radicalmente a nuestro Dios en oración. ¿Y sabe qué piensa el cristiano? Ahora sí, tenemos que cambiar de partido, ahora sí, porque ahora sí tiene que, viene bien y quiere hacer cosas bien, y viene y te engaña y te dice, y caemos en la misma, porque somos una, perdónenme, bola de borregos, todos. Y yo tengo aquí varios borregos, pero bien borregotes, bien con... que no ponen otra cosa ahí en el Facebook, ahí en las redes sociales, no ponen nada de Cristo, ponen puro de políticas. La evidencia de un avivamiento espiritual y un deseo de buscar más la presencia de Dios. Hay un ardor, hay una ansia, hay una hambre, un apetito, una apetencia de buscar más a Dios, sin que el pastor tenga que pucharlos a tener veladas de oración, cultos de oración, sino que es una hambre que tenemos todos de buscar la presencia de Dios, de levantarse en la mañana y lo primero que nos recordemos es estar en la presencia del trono de la gracia para pedirle a Él que cambie nuestra situación, que cambie nuestra nación, porque nos sentimos incapaces. Ningún mortal sobre la faz de la tierra es capaz de cambiar, solamente Dios a través del pueblo de Dios.
Dios hace crecer en nosotros el hambre y la sed espiritual. Hay más pasión por la oración. Hay un ardor, un enardecimiento, un entusiasmo que no podemos con él. Que decimos, yo no soy feliz, yo tengo que buscar a Dios, y corremos rápido a un lugar porque queremos buscar al Señor. Empezamos a orar más que nunca en la vida. Orar más que antes. Orar como jamás antes lo habíamos hecho. Hay un sentir de estar esperando que Dios obre. Eso es lo que nos lleva a perseverar, a insistir, a continuar hasta que Dios haga algo, y no pararnos, hermano, no pararnos, sino insistir, perseverar hasta que Dios haga algo. Dios, no voy a parar hasta que tú hagas algo en esta nación. Lo vemos en la iglesia apostólica de la Biblia. Aquellos 12 apóstoles, en total 120 con mujeres y niños, que subieron al aposento alto, y con ese deseo, hermano, radical de buscar a Dios. Usted puede decir, pues, muy pocos días, 10 días, para que el poder de Dios viniera y cambiara, hermano, el entorno de aquel entonces. Pudo haber sido 20 o 30 días, pero se llevaron 10 días. Dios lo que me dice aquí es que Él puede tardar 10 días, 2 días, 1 día, 20 días, dependiendo de cómo nosotros busquemos a Dios. Y entonces, hermano, cuando nosotros busquemos tanto a Dios así, entonces estamos nosotros evidenciando lo que es un avivamiento espiritual. ¿Cuáles son las evidencias de un avivamiento espiritual? ¿Cuál es la prueba que yo puedo saber que hay un avivamiento espiritual? No solamente hay una renovación, una transformación, una metamorfosis, un cambio radical, hermanos, en buscar a Dios en oración, cambiar nuestra vida de oración. Yo le aseguro que más del 99.9% de las audiencias en esta noche no ora lo suficiente. Los líderes hoy en día no oran, hermanos. Si oran 1 minuto, 2 minutos es mucho, y todo el día. Es una vergüenza. Y queremos que el país cambie. Por eso Habacuc oró. Jeremías trató de que ellos, hermano, tuvieran esa búsqueda con Dios. Y ellos, hermano, estaban tan empedernidos en su pecado que solamente escuchaban y escuchaban, pero no les hacía comezón el oír. Años y años te puede venir a la iglesia y estar aquí o nacer aquí en la iglesia, y en lugar de ser el mejor cristiano, se convierte en los peores, en los más carnales, cometiendo pecados vergonzosos que tienes escondido, y que si Dios te lo sacara, y un día te lo va a sacar. Pero te has hecho profesional de esconder los pecados. Tienes una gran vocación para esconder los pecados. Pero un día Dios te los va a evidenciar. Muchos pueblos, hermano, en tiempos de Habacuc vivían mal, andaban en pecado. Y Él les quería advertir, les quería señalar, les quería, hermano, hacer entender que era importante que buscaran como pueblo a Dios antes que el juicio de Dios viniera por ellos. Y, hermano, ellos, al igual que muchos cristianos, pues que venga lo que tenga que venir, ya estará de Dios. Con una desvergoncez, desfachatez,
sin siquiera sonrojarnos y avergonzarnos de la miserable vida cristiana que llevamos. Los templos se están quedando solos. Ahí están los pastores, ahí no quieren dejar la iglesia, ven que se les cae a pedazos la iglesia, pero allí siguen todavía, hermanos, aferrados a un púlpito. ¿Cuáles son las evidencias de un avivamiento espiritual? Hay una renovación de la vida de oración. Hay un cambio radical en buscar a Dios. En buscar a Dios. Decía el doctor House, me recuerdo, que un día llegó a la iglesia, iba a su oficina, pero tuvo que cruzar por el auditorio. Y la razón que pasó por el auditorio es porque él había escuchado ruidos dentro del auditorio temprano. Él fue a trabajar a su oficina temprano y le sorprendió que el auditorio hubiera ruidos a esas horas de la mañana, y encontró a muchas mujeres orando, diciendo: usa al pastor House. De momento, como pastor, le dio coraje y querer ir y interrumpirle y decirle: oren por ustedes sinvergüenzas, no por mí. Pero no lo hizo, sino que él se arrodilló junto con ellas, sin que ellas se enteraran que estaba ahí al hombre el cual ellos estaban orando. Y cuando ellos terminaron de orar, miraron que el hombre ahí estaba. Se pusieron apenosas, se avergonzaron. Dijo: pastor House, no pensamos que estaba aquí. No se preocupen, no se preocupen. ¿Qué les hizo venir aquí al auditorio? Hijo, no es la primera vez, tenemos tiempo viniendo. Nos pusimos de acuerdo unas cuantas hermanas, más de 100 hermanas de la iglesia, y le dijimos: oye, vamos a orar, vamos a buscar a Dios para que traiga un avivamiento a la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Y nos dimos a la tarea de venir. Algunas no venían, otras venían, pero eran la minoría. Y estamos orando para que Dios lo llene de su Santo Espíritu y provoque un avivamiento en esta iglesia. Benditas mujeres, que no tienen que ser empujadas por hombres, sino empujadas por el deseo de buscar a Dios, por iniciativa propia. Pero ¿cómo van a venir temprano si todavía a las 5 o 6 de la mañana están echadas durmiendo? ¿Cómo van a venir los varones a orar si ni en su propia casa tienen el deseo de orar? Y por eso esa vida mediocre de críticas y de murmuraciones y de enojos y de chismes y de celos, y tu vida toda ahí desconfiada, y desconfías hasta del perro. El problema es que ya no hay ese deseo de buscar a Dios. Y un avivamiento, hay un cambio radical de buscar a Dios. Amén. Hay una renovación de escuchar la palabra de Dios. Hay un deseo de oír la palabra de Dios, un gran deseo. Hay un ardor en tu corazón por escuchar la palabra de Dios. Hay una ansia, hay un hermano, una hambre, un apetito, una necesidad de oír palabra de Dios. Que corren al templo, quieren ir, no necesitan que los anden puchando. Me gusta aquella hermana, aquel hermano que dice: no pasaron por mí, pero yo me vine en la pecera porque quiero oír palabra de Dios. Todos debemos tener esa hambre de estar en la iglesia. Pero si no pasa la ven, si no pasa el vehículo, hermano, ya no venimos. Yo le aseguro que si no pasa la ven,
Usted está enojada y dice: la próxima vez le voy a acusar con el pastor, que no pasaron por mí, o que me dejaron a 2 cuadras de mi casa. Todo ese es el pleito que hay en las iglesias. Yo me acuerdo, hermanos, mi esposa se acuerda cuando nosotros íbamos a la iglesia, y no éramos nada más nosotros, era un buen número de hermanos que ansiábamos de ir a escuchar palabra de Dios. Hermanos, ni siquiera mirábamos humillante subirnos en una picada y agarrados ahí, hermano, ahí con un frío. Para usted sería humillante que fueran en tiempo de frío en una camioneta. No, yo no me subo ahí. No, está haciendo frío, mi niño se va a enfermar. ¿Sí me entiende? Parecería humillante si viene una ven toda sucia y toda ahí con humo y dice: no, yo no me subo ahí. Pero cuando ya no hay un hambre espiritual por oír la palabra de Dios, hermano, cuando hay un avivamiento particular, un avivamiento individual o también colectiva, hermano, no importa en qué nos venimos, si venimos a pie o venimos en pecera o en ven, lo que sea, pero yo quiero estar ahí para oír palabra de Dios. Ese es un avivamiento espiritual. No es aquel que viene a la iglesia a puchones y a casi a regañadas, y viene y solamente viene a bosteciar, y viene a dormir, y viene a criticar, y viene nomás a ver qué mira, a ver qué critica, y ya pensando irse a otra iglesia. Y viene a la defensiva. Si el pastor me dice algo fuerte, me voy. Si el pastor me regaña públicamente, ya no regreso. Por eso estamos como estamos. La renovación de la vida, hermano, de oración, va de la mano con la renovación de la vida de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de atender, de oír la palabra de Dios, de prestar atención a la palabra de Dios. Los que predicamos comenzamos a sentir un gran deseo por predicar. Ese es un avivamiento. Un deseo de predicar. Ese es un avivamiento. ¿Verdad que no tienes un gran deseo para ir a enseñar a la colonia? Vas tratando de buscar una excusa para no ir a la colonia. Cualquier cosa que se atraviese que no sea predicar, tú te excusas y dices: no, pues me quedo, hay que oren solos allá. Porque no tienes un avivamiento espiritual. La gente comienza a sentir mayor hambre espiritual. Escucha con mayor atención e interés la palabra de Dios. No quieren perderse ni siquiera un anuncio. Llegan temprano, llegan corriendo. Digo: no, es que empiezan a las 7. No, vámonos temprano. A las 7 se andan bañando. Los que se bañan. Llegan tarde y todavía llegan comiendo gorditas. Y no termina el culto y ya se salieron a vender chácharas, porque es lo que vienes. Porque no tienes el menor interés de oír palabra de Dios, y hasta que el pastor diga, el pueblo de Dios dice amén, vámonos. ¿Qué es lo que haces? Más empieza la recoger ofrenda y ya te saliste. ¿Y sabes cuál es tu pretexto? Lo que es menos importante. ¿No te has dado cuenta que no tienes un avivamiento, que no estás avivada, que estás muerto? Y queremos que este país cambie. Primero cambiemos nosotros. ¿Aló?
Los predicadores comienzan a sentir una mayor libertad de predicar la palabra de Dios. Comienzan a sentir una soltura, una destreza, una sinceridad espiritual de predicar la palabra de Dios. Y predican con fuego, y gritan, y saltan, y patalean, porque ellos, hermanos, están avivados en su corazón. Hoy escuchar predicadores, da sueño escuchar predicadores hoy en día. Yo bostezo cuando yo escucho esa clase de predicadores. Y dice que son famosos. He escuchado a los famosos de hermanos de ahora, y hermanos los escucho y digo, caramba, este no trae nada. Y la gente sobrevive de los que están allí como religiosos en la iglesia. Los predicadores que están avivados comienzan a sentir esa soltura, esa libertad de predicar la palabra de Dios. Sienten que ya no son ellos predicando, sino Dios por medio de ellos. Amén. Los que escuchan, los que son oyentes, empiezan a sentir la presencia de Dios en la predicación. Un nudo se le pone aquí cuando escucha la voz de Dios. Y quiere rápido, antes de que termine el culto, ya quiere estar en el altar para derramar su alma delante de Dios y llorar con ojos de lágrimas. Señor, perdóname, Señor. La predicación comienza a impactar. La predicación comienza a ablandar los corazones. La predicación comienza a conmover, a afectar a las familias, a enternecer a los hijos, hermano, a avivar a la iglesia. Estoy hablando que es un avivamiento espiritual. Mire, quiero que vaya a Nehemías. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, muchos niños, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Por eso los niños, los que entienden, deben estar aquí. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías. Y su mano derecha y su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Usum, Asbadana, Zacarías y Amasulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, así como estoy aquí. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo como, no estaba durmiéndose, estaban allí escribiendo, chateando, nada. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió como, usted ni amén dice, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, dice Jesús, Bania, Sarabia, Jabín, Acú, Sabetaí, Adoías, Masaías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Repite mucho la palabra atento, que hoy como nos hace falta que usted ponga atención a la palabra de Dios. Verso 8. Y leían en el libro de la ley Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribe, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Hasta estaban llorando de oír la palabra de Dios, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaban llorando, hermanos, allí, escuchando la palabra de Dios. Mientras escuchaban la predicación, hermanos, estaban llorando y diciendo amén, amén. Hemos perdido en la iglesia el amén, el gloria a Dios, el aleluya. Hoy miramos con seriedad la predicación.
sin siquiera salir un amén de nuestra boca. Veo a esos estudiantes, esos obreros, esas hermanas, esos sugieres, esas maestras que ya no dicen amén. Tienen la cara, no sé si se te puede parar un pájaro aquí creyendo que es un palo que está ahí. Donde no te mueves. Es que yo soy así. Con razón tu vida no tiene fruto. La gente lloraba cuando oía, hermano, la palabra de Dios. Eso es lo que sucede cuando hay un avivamiento espiritual. Solo un avivamiento espiritual pudo salvar a la ciudad de Jerusalén. Estoy hablando que es un avivamiento espiritual. Estoy hablando cuáles son las evidencias, las pruebas, las demostraciones de un avivamiento espiritual. Dijimos que hay una renovación en la vida de oración. Una vida radical, hermano, en la búsqueda de Dios. Hay una renovación, un cambio en escuchar la palabra de Dios. Hay un gran deseo de oír palabra de Dios. No importa el clima, no importa el frío, no importa la lluvia. La gente viene, se hace, hermano, se hace habilidad para venir a la iglesia. Y hermano, no se queda al templo solo. Ay, es que está lloviendo, por eso la gente no vino. Cuando hay un avivamiento, no importa eso. Cierta ocasión cuentan que el señor Elemuri en Chicago, tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, de estar en el templo grandísimo donde predicó el señor Muri. Ahí en el mero centro allí de Chicago. Estábamos en las gradas viendo allá el púlpito lejos. Nos bajamos y nos fuimos allá a donde se sentaba él. Y ese hombre predicaba la palabra de Dios. Y se cuenta ahí la historia que el día que predicaba en domingo él, hermano, se paraba todo Chicago. Tan y empezaba 2 horas antes de que comenzara el culto, había fila esperando que abrieran el templo para entrar. Paraba todo el tráfico, paraba todas las rutas que tenía Chicago. Todo el mundo iba a escuchar la palabra de Dios. Había un gran avivamiento. Todo el mundo quería escuchar la palabra de Dios. Y cuentan, hermano, la gente de ese lugar, que, hermano, la gente pasaba al altar llorando. A grito abierto, había mucho lloro, había muchas lágrimas cuando oían la palabra de Dios y oían con atención y le ponían sentido a lo que Dios les decía. Usted le pone contrasentido, lo agarra por mal lo que yo digo, en lugar de tomarle sentido. No le pone sentido a lo que estoy hablando, se ofenden con lo que digo porque no le pusieron sentido a la palabra. Nadie salía, hermano, a visitar al centro porque, hermano, los negocios cerraban. Todos los negocios estaban cerrados en domingo. Nadie abría, y lo que ocasionaba que se cerraba es porque nadie iba a comprar nada, porque todo el mundo se iba a escuchar la palabra de Dios a ese hombre. Es verídico. Hoy son otros tiempos. A la gente se le puede predicar y decir, y ya la gente no tiene ese hambre de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuáles son las evidencias de un avivamiento espiritual? Hay una renovación de la presencia de Dios. Dios se manifiesta en nuestros servicios.
Dios obra en nuestros servicios. Y cuando no tenemos ese avivamiento en las iglesias, donde Dios obra en su presencia, obra en la iglesia, y como queremos que Dios obre en su iglesia, tratamos de ayudarle, de darle suplementos o de darle algo parecido a la presencia de Dios, como la música. Vamos a meter a Paulino Bernal aquí. Vamos a traer a no sé qué cantante. Vengan el próximo domingo, va a estar Rosy García. Todos vienen. Vengan todos, porque va a estar Marco Witt aquí, van a dar unas alabanzas. Venga, y seguro que cuando se den cuenta, hasta los pentecosteses y otros se va a llenar aquí. Pero como ellos cobran, pues sí voy a su iglesia, pero yo cobro 100,000 pesos. Ahí usted encárguese de cobrarle unos 300 cada quien por entrada. Esa es la clase de avivamientos que hoy miramos. Son suplementos. Hoy las iglesias cristianas bautistas, hermano, tienen un montón de música y de batería y de tantas guitarras eléctricas y un ruido entenecedor, ruidoso, estriptoso, hermano, que la carne apela a la carne a moverse, y eso le llaman avivamiento. Y le pregunta al pastor: ¿cómo estuvo el culto? Tremendo, tremendo. No, hasta la hermana que nunca se gozaba andaba danzando. Eso le llaman avivamiento espiritual. ¿Cómo cree que Dios se siente? La evidencia de un avivamiento espiritual: hay una renovación de la presencia del Señor. La renovación de la vida de oración y de escuchar la palabra de Dios genera una renovación de la presencia de nuestro Dios entre su pueblo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Dios hace presente en los cultos. Dios hace presente en nuestros servicios. Al igual que Dios se hacía presente en el tabernáculo que erigió Moisés. No lo busquen, allá en Éxodo 40. Dios estaba en una nube y una columna y llenaba el tabernáculo que había levantado Moisés. Cuando Salomón edificó el templo y cuando terminó de orar, la gloria de Dios llenó la casa. Salimos rebostecidos, salimos con mucho desafío, salimos, hermano, odiando el pecado, salimos, hermano, dejando el pecado, diciendo: basta ya de pecar, basta ya de hacer todas esas cosas malas. Porque todos comienzan a sentir la presencia de Dios, a experimentar la presencia del Señor. Hay una mayor reverencia, hay un mayor respeto a Dios, hay un mayor, hermano, de veneración al Señor. Hay una mayor, hermano, devoción, porque hoy en día no tenemos devoción a las cosas de Dios. Ya no tenemos, hermano, respeto al Señor. Amén. Ya no tenemos esa compostura. Cuando no hay avivamiento en nuestra iglesia, no está la presencia de Dios, somos capaces de pecar dentro de la misma iglesia, con la misma gente de la iglesia, con las mismas mujeres de la iglesia. Antes era con mujeres del mundo. La apostasía es tal ahora que ahora entre el mismo pueblo, muchachas teniendo relaciones con muchachos o haciendo cosas indebidas. Qué triste. Cuando hay un avivamiento espiritual, hay realmente una mayor, hermanos, reverencia a Dios, un respeto al Señor, mayor gozo espiritual. En tu presencia, dice Salmos, hay plenitud de gozo. Más emociones profundas, no emociones superficiales por la música. La presencia de Dios comienza a impactar la vida de todos los asistentes que vienen a la iglesia. Ese es tener una renovación de la presencia de Dios. Pregunto, ¿tienes la presencia de Dios en tu vida? Hoy tenemos cristianos, hermanos, que no tienen la presencia de Dios, porque si tuvieran la presencia de Dios sabrían que no puedes estar teniendo relaciones con esa persona si no están casados.
Si tuvieran la presencia de Dios y lo experimentara, dijeran: ¿sabes qué, mujer? No puedo estar durmiendo contigo porque no estamos casados. Estamos ofendiendo a Dios, estamos faltando el respeto a Dios. Pero los pastores tenemos que: cásense, no anden así, ya cásense, para que también se bauticen. A puro tirapuchones. Mujeres casadas en las iglesias teniendo relaciones con otros hombres. Porque necesitamos una renovación de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuáles son las evidencias de un avivamiento espiritual? Pues hay una nueva renovación en la adoración. Hay más alegría, hay más gozo en lo que hacemos en el templo y para el Señor. Inevitablemente, hermanos, un mayor sentir, escúcheme bien, de la presencia de Dios renueva la adoración en los cultos. La gente viene con más expectativas, la gente viene con más esperanza, con más confianza viene. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Viene con mucho interés para adorar a Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo sé que no vienes con alegría a la iglesia, vienes a punta de puchones. Vienes porque alguien te prometió algo para si venías. Vienes sobornado, porque alguien te debe y vienes a cobrar. Por eso viniste. No quiere ir, pero me debe fulano, tengo que ir. No debo ir, no tengo ganas de ir, pero voy a ir porque tengo que hablar con la hermana acerca de este asunto. Por eso viene, si no, no vinieran. Voy a ir porque si no, pues yo tengo que venir. El pastor me va a ver y que no vine y luego me va a reclamar. Por eso voy, para que no esté fregando. La gente adora con mayor entusiasmo, con mayor emoción, con mayor exaltación, mayor frenesí. Hoy tengo que animar, el director tiene que animar. Cántele, hermano, recio, fuerte, hermano. Ni se oyen. Por más que les dicen. Pero se justifica. Es que andamos visitando, estamos cansados. Es que anoche tuve una mala noche y no pude dormir, el calor. Cuando uno tiene una renovación, hermano, de la presencia de Dios y de la adoración a Dios, hermano, no importa que estemos cansados y tenemos sueño, hermano, porque lo que nosotros sentimos no es causado por lo exterior, sino por lo interior de nosotros. No por el entorno, no por las cosas que vemos allí, si son agradables. Si miramos las cosas de afuera, son desagradables todo lo que miramos, pero miramos a Dios y es agradable. La gente adora con mayor adoración, con mayor entusiasmo, con mayor emoción al Señor. ¿Verdad que tú ya estás ansioso que termine? ¿Verdad que sí? Estoy hablando que es un avivamiento espiritual. Y estoy dando algunas evidencias o algunas demostraciones o pruebas de lo que es un avivamiento espiritual. Cuando hay un avivamiento espiritual, mis hermanos, hay una mayor sensibilidad al pecado. Es decir, hay dolor por pecar. Hay dolor. Estamos siendo más sensibles, hermanos, al pecado. Nos sentimos enojados por el pecado, nos sentimos dolor por el pecado, nos molesta el pecado, odiamos al pecado, aborrecemos el pecado. Y si alguien nos invita a algo malo, nos enojamos. ¿Qué te crees que yo soy? Y cuando no hay avivamiento, nomás que te presente una oportunidad, caes como un güey. Nomás que te salga una muchachita de esas livianitas que hay y revela tu condición.
que es muy mala. Y el diablo manda muchachitas livianitas, muchachitas concupiscentes, muchachitas sensuales, muchachitas esas que nosotros llamamos chifladas, y caes rendido. Que ya te bautizan después los hermanos que eres viejero. En otras palabras, que eres calenturiento. Y te ganas tu mote y luego te enojas porque te ganas a pulso tu mote. No puedes ver una muchachita nueva que llega porque andas como perro rabioso ahí jadeando. Una evidencia de un avivamiento es cuando hay mayor dolor por el pecado, mayor sensibilidad por el pecado. Los creyentes comienzan a reconocer sus pecados, mis hermanos, que hay en sus vidas, y vienen y los confiesan. Los inconversos comienzan a sentir su necesidad de Dios. El Espíritu Santo comienza a traer convicción a su corazón de su necesidad de buscar a Dios. Los cristianos empiezan a ser más sensibles a los pecados internos, es decir, a los pecados intrínsecos, es decir, los pecados íntimos, aquellos que tú sabes, nada más y Dios. Empieza a ser más sensible a los pecados de actitud, porque también son pecados la actitud, la manera de conducirte, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de decir las cosas. Tu carácter comienza a cambiar. Ya no se enoja, es humilde, agacha la cabeza, no contesta la agresión, no se pone al tú por tú con una persona mayor que tú, mocoso. Aun cuando te ofendan, el mayor, debes agachar la cabeza. No te debes poner con un diácono, una persona mayor que tú. Los pecados de actitud empiezan a ser más sensibles. Empiezan a ser más sensibles con los pecados, hermanos, ocultos. Aquellos que están allí secretos. Aquellos que están allí escondidos. Aquellos que están disimulados. Que tú sabes. Ay, te revisara tu celular. ¿Alguna vez tu papá, tu mamá te ha dicho, a ver, préstame el celular? Y tú te pones furioso, dice, mi celular es como si fuera mi vieja y no puede ser infiel. Si yo les revisara el celular a las señoritas y checara todas las conversaciones que hacen, cuando hay un avivamiento espiritual, es uno sensible al pecado. Se siente con dolor y hasta enojado con las cosas malas. Uno que anda bien avivado y una muchacha le dice, ¿qué? ¿No quieres? Ya sabes, ahí está el hotel, porque hoy es de hotel. Ahora ya no es de besito y abracito, no. Ahora es de hotel, mandar fotos de desnuda, ándale para que me veas. Ten para que me veas. A ver si te entra el hombre, porque veo que nomás no. Estoy seguro que le agarraría casi de la solapa y le decía, primera y última vez que me haces proposiciones decorosas. ¿Cuándo? Una evidencia de un avivamiento colectivo o avivamiento personal, una mayor sensibilidad al pecado. En la iglesia comienza a ver el sentido expresado. Escúcheme bien lo que le voy a decir en esta noche. Yo sé que lo que estoy hablando, Dios está hablando a muchos.
Pero también tengo mis dudas de que usted realmente quiera abandonar su pecado. Y yo muy pronto te voy a ver en la ruina. Y quiero que quede claro, cada persona que se arruina no es culpa del pastor ni de la iglesia, es personal. Aunque salen diciendo que aquí. Amén. ¿Cuál es la evidencia de un avivamiento espiritual? Hay un mayor amor a Cristo, un profundo y sincero amor por Cristo. El deseo de Dios el Padre es que honremos al Hijo. Amén. El deseo del Padre es que honremos ¿a quién? Al Hijo de Dios. El deseo del Espíritu Santo es que nosotros glorifiquemos ¿a quién? Al Hijo de Dios. Por lo tanto, de esperar que cuando ocurra un avivamiento espiritual en nuestra iglesia, en nuestra nación, sea evidenciado por un profundo amor por Cristo. Hay un profundo amor por el Señor que, hermano, usted puede ver a las personas con un enamoramiento por las cosas de Dios. Le aman a Dios de tal manera, hermano, que no pueden, hermano, más que expresarlo públicamente. Le amamos porque Él es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Le amamos porque es el esposo de la iglesia. Le amamos nosotros porque es el Señor de señores, Rey de reyes. Hay una mayor unidad en la iglesia también. Cuando hay un avivamiento, hay un amor entre los hermanos. Tendremos más deseo de estar juntos. El mayor sentir de la presencia de Dios en nuestra iglesia, hermano. Hay un mayor, hermano, deseo de estar entre los hermanos. Un amor profundo. Habrá más unidad. Sentirán que todos comparten algo especial. Están comprometidos nada menos que con la vida de Dios. Nada más, es todo. Amén. Pero hay un deseo de compartir el evangelio, hermanos. Todos desean compartir el evangelio cuando hay un avivamiento. Hasta los que más tontitos quieren compartir la palabra de Dios. Aquellos que decían: es que yo no puedo, es que yo tengo miedo, es que soy muy temeroso, es que yo estoy muy tímido. Hasta esa gente compartirán el mensaje de Dios cuando hay un avivamiento. La obra de Dios se desborda de tal manera que quiere uno hablar a cualquiera, compartir el evangelio a cualquiera. Sentirán que los que no conocen a Dios no tienen vida y hay que hablarles de Cristo. ¿Se acuerda cuando recién fue salvo? Ya quería ir a su pueblo a decirle a su mamá antes de que se fue al infierno. ¿Verdad que sí? Y ahora ya viejo, ya pezuñón y ya colmilludo, ya no tiene el más mínimo siquiera de ir a ganar almas. Pero cuando viene un avivamiento, hermanos, todos, hermanos, tienen ese mayor deseo de predicar a Cristo, de poder compartir la palabra de Dios, de ganar almas, hermanos. Y eso nos hace tener una profunda preocupación por el perdido. Tenemos esa inquietud de que las personas tengan a Cristo en su corazón. Todo eso va a resultar en mayor preocupación para ir y llevar el mensaje de salvación a todas partes. Lo que acabo de describir o decir simplemente, hermanos, es la vida normal de una iglesia. Quiere decir que nuestras iglesias son anormales, tan deformes. Tan deformes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos un avivamiento? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por ese avivamiento? ¿Quieres en esta noche romper con todo aquello que está robando el avivamiento en tu vida? Yo no quiero que pase al altar porque yo le digo. Es más, ni venga si no realmente no quiere hacerlo. Es nada más para aquellos que sí quieren de todo corazón tener un avivamiento personal en su vida.
y tener un cristianismo normal. Oremos al Señor.